Pues, a ver, vamos a situar aquí. Hola, pues buenas tardes. Gracias a todos por venir y gracias a Casa SEAT por nada, darnos la oportunidad de hablar de algo que nos apasiona a las tres, que es el futuro o los futuros, ahora veremos, desde el presente. Bueno, lo primero voy a presentar aquí a quien me acompaña. Tengo la suerte de que me acompañen en esta mesa. Por un lado tengo a Marta. Marta es directora creativa estratégica, además de que trabaja para muchísimas marcas y compagina toda esa actividad profesional con la docencia en bastantes universidades, Blanquerna, Elisava, LCI, bueno, en fin, Marta, si hay alguna que quieras tú resaltar, ya sabes, feel free y puerta abierta. Por otro lado tenemos a Livia Fioretti, también es estratega cultural, es la directora de Insights de Trendwatching, que es una de las agencias de investigación de tendencias internacionales, y también es docente también en LCI, en Elisava, bueno, varias más. Y ya por último, bueno, me presento yo misma, a mí misma, si alguien quiere me podéis presentar vosotras, pero si no, pues me presento yo misma. Yo soy Gema Requena. Soy también experta en tendencias, en Future Intelligence y creé NetHunting en el 2008, que es un catalizador que se dedica a la investigación y a la curaduría de contenidos y a la consultoría a través de eso, de las tendencias y los escenarios futuros. También soy docente y, entre otras cosas, también soy la directora del posgrado de tendencias en el LCI. Presentadas estamos. Ya si quiere alguien más, luego nos preguntáis algo en particular. Pues vamos al tema de hoy. Vamos a hablar del futuro que viene. Y ante el titular, sobre todo lo primero que yo me planteaba era poner un poco de contexto, ¿no? Poner un poquito de situación, ¿no? Primero hablar de qué es el futuro y el presente, que al final son los dos momentos en que ahora mismo estamos como más interesados. De un lado, el futuro. Es muy interesante entender que el futuro no existe. O sea, el futuro es algo absolutamente hipotético. O sea, no hay nada que nos diga qué es el futuro, qué y cómo va a ser el futuro, porque el futuro es algo indefinido. Y tiene algo maravilloso eso, hasta bello, ¿no? En el sentido de que desde el punto de vista individual, entender que a veces eso cuesta porque nos están todo el tiempo hablando precisamente de los futuros y nos marcan y nos determinan a veces cómo deberían ser, entender desde el punto de vista individual que el futuro es absolutamente abierto nos da libertad, nos da esperanza. La serendipia existe. Entonces, ahí es como que yo os animo a pensar que al final hay que cogerse esa perspectiva de futuro en la que todos tenemos algo que poder aportar y desde el que no sabemos dónde iremos, pero sabemos desde dónde partimos. Desde el punto de vista social, hay una frase que me encanta que es: hay tanto ancho de futuro como ancho de presente. Eso significa que si nos ponemos a pensar cuántos estamos aquí, todos nosotros tenemos un presente, por tanto tenemos muchos futuros ya conjuntando la gente que estamos aquí. Imaginaos a nivel global. ¿Cuántos futuros podemos imaginar? Pues todos esos son los futuros que podemos crear. Por lo tanto, tampoco hay un único futuro, deberíamos hablar de futuros, porque de hecho hay toda una disciplina que se dedica al diseño de escenarios de futuros y ya lo plantea desde este punto de vista. Si eso nos vamos a ese ancho de presente, ahí sí que tenemos más información. El presente al final, hoy por hoy sabemos que, pues que tiene cierta incertidumbre, que es caótico, que es complejo. De hecho, al punto de que se han acuñado un par de acrónicos muy interesantes que nos definen un poquito cómo es ese futuro, VUCA y BANI. Y aquí ya me gustaría que Marta empezara un poquito a abrir conversación y nos explicara qué es eso de VUCA y BANI. Bueno, pues primero de todo, buenas tardes y gracias por haber venido hasta Casa SEAT. Lo más interesante para intentar proyectarnos hacia futuro o hacia futuros en plural, lo más interesante es saber leer nuestro propio presente. Y leer en nuestro presente, a mí lo que no me gusta es cuando intento ir leyendo todos los informes que llegan a mis manos y constantemente empezamos a leer la palabra permacrisis. Es verdad que estamos viviendo la crisis más larga de todo el siglo XX. Las crisis normalmente a nivel histórico siempre tienen una periodicidad.
intentan durar como ciclos de entre 5, 6, máximo 8 años, y la crisis que estamos viviendo en la actualidad, bueno, pues es una crisis que todos tenemos un poquito en la cabeza porque sale sobre todo de un contexto que podemos recordar, 2008, en el que se pone un poco en jaque todo el sistema económico de los neocapitalismos que nos venían, ¿no?, soportando como sociedad, y nos empezamos a replantear toda una serie de cuestiones. La crisis económica lleva a una tensión evidentemente política y luego un desequilibrio social. Y entonces los sociólogos, los pensadores, los expertos en leer nuestro momento presente, lo que a mí me gusta mucho llamar l'heure du temps, ¿no?, cogerle este pulso a la actualidad, empiezan a acuñar estos conceptos de los que hablaba Gemma, el VUCA y el BANI, que no es más que siempre buscamos acrónimos en el ámbito militar. Acordaros de cuando hablábamos de movimientos artísticos que iban hacia futuro, que eran los movimientos de vanguardia. El concepto vanguardia también derivaba de un concepto militar, que quería decir aquellos que estaban delante de, ¿no?, iban abriendo caminos a nivel creativo. Pues ahora también nos hemos apropiado de estas palabras que derivan del ámbito militar, que son VUCA y BANI. Supongo que habréis oído hablar ya de estas palabras, de estos conceptos. El concepto VUCA, de manera muy rápida, lo que nos indica es que estamos en un entorno en el que todo es volátil, todo es completamente efímero. Se impone incluso lo que se llama una estética de la fluidez. Somos incapaces de solidificar ningún tipo de propuesta, ni a nivel de ideas, ni a nivel de sistemas. Y entonces esto lo que genera en nosotros es un contexto cada vez más incierto, impera la incertidumbre y hace que nuestro presente sea absolutamente complejo y por lo tanto lo leamos como una gran suma de ambigüedades. Y por si no teníamos suficiente con este contexto del VUCA, que ya no era demasiado optimista ni demasiado esperanzador, llega el 2021, nos viene el tema de una pandemia que nos deja a todos seguramente en shock. Entonces dicen, bueno, en vez de tener una recuperación y dejar el VUCA atrás, la cosa se ha ido friccionando cada vez más, hemos ido elastificando algunos de estos conceptos y nos hemos ido a un concepto que ahora bautizamos con BANI. BANI, ¿qué es? Que es que ya no estamos en un contexto en el que todo cambia de manera apresurada, sino que incluso se va rompiendo constantemente, ya que este concepto de Brittle. Luego, además, esto dice, ya no solo nos genera esta sensación de incomprensión, sino que ahora lo que estamos generando ya, porque es demasiado, ¿no?, continuista en el tiempo, pues es una sensación de angustia. Tenemos angustia vital, afectando sobre todo a las generaciones más jóvenes. No hay ningún tipo de linealidad. Hemos roto cualquier tipo de propuesta de que antes leíamos nuestro presente y nuestro futuro de una manera muy ordenada y ahora, bueno, pues el mundo está incomprensible en el que estamos. Y de aquí lo que hablaba Gemma, de que ya no hay un único futuro, sino que hay tantos futuros, seguramente como gente pues, haya en esta sala o haya en el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, además he tenido la suerte de que Marta has introducido el tercer tiempo verbal, el pasado, que efectivamente es el que nos ayuda a entender de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Sin entender el pasado, difícilmente vamos a poder hacer cualquier tipo de proyección de futuro. Y además es muy interesante porque también, de hecho, los escenarios de futuro nacen de la estrategia militar. Así que, bueno, por redondear un poquito. Pues sí, tenemos una situación en que tenemos futuros como un lienzo, plurales y no lineales. Ahí es donde nos encontrábamos también que, bueno, desde el presente lo que sí que tenemos son lo que se dicen señales, muchas tendencias, muchos retos, que eso es lo que de alguna forma también tenemos que poner en perspectiva. Y era un poco complejo abordar esta mesa desde el punto de vista de decir por dónde lo ordeno, o sea, por dónde acometo yo esta sesión. Así que al final pensé, bueno, vamos a hacer 3 bloques que por lo menos os dé una perspectiva interesante de 3, yo lo he llamado revoluciones, que van a ser determinantes en todo lo que son los futuros y todo lo que viene de innovación. Esperamos poder profundizar en otras sesiones en cada una de ellas, pero como mínimo os llevaréis una perspectiva interesante de qué es lo que nos viene. Así que, dicho eso, pues empezamos con la primera. El primer bloque o la primera revolución la he llamado la revolución computacional. Evidentemente tiene que ver con todo lo que tiene bueno, alrededor o tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías, especialmente las tecnologías digitales. Pero sobre todo,
donde va a estar la clave no solamente es en las tecnologías, sino en la convergencia de las tecnologías. Estamos hablando de muchísimas, hoy en día en boca está el cloud computing, la robótica, el blockchain, pero bueno, si hay una que lleva un par de años como muy de moda y le queríamos prestar una pequeña atención es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a afectar a muchos sectores, un par para centrarnos en un par de ellos, pero es infinito, pues evidentemente va a ser el trabajo y también va a ser pues todo el aspecto creativo. Y desde ahí pues empiezo, Marta, a dejarte para que nos expliques algunas señales que ya estamos viendo para dibujar futuros. Bueno, hemos cogido como retazos de lo que está ocurriendo y evidentemente aquí podríamos estar hablando de muchísimos ejemplos más. Empezamos por un ejemplo que viene del mundo creativo, del mundo del arte, lo que ha puesto un poquito en jaque a aquello que entendíamos a veces como propuesta artística que derivaba de una habilidad manual, ¿no? La capacidad que tenía a lo mejor un pintor de saber dibujar, de saber imprimir colores, jugar con volúmenes, lo mismo en términos escultóricos, etc. Y os he traído un ejemplo, un ejercicio que han hecho Tincolini y Massari, que son dos chicos italianos bastante jóvenes que han creado un estudio de arte contemporáneo y lo que han hecho es emular lo que hacían antes los artistas del Renacimiento. Entonces se han ido a buscar el mármol a las canteras de Carrara, como hacían pues, Miguel Ángel, Buonarroti y otros artistas de aquella época, y con el mismo material, con el mismo mármol, lo que han hecho es simular estos brazos humanos, ¿no? Estas habilidades manuales. Y entonces han creado una serie de brazos robóticos que son como cinceles mecanizados que tienen la capacidad de, bueno, ya lo veis, de cincelar una piedra, un mármol, y además tienes la posibilidad de que actúe bajo tus coordenadas, que tú le dices en una piedra lo que quieres que salga como resultado final, pues una escultura de una mujer que esté sentada o que esté ladeada, etcétera, etcétera. Pero es que ahora lo más impresionante es que estas piezas ya funcionan solas. Es decir, que al principio les dabas unas coordenadas, unas premisas de salida, pero que ahora estos brazos que son cinceles mecanizados, pues evidentemente ya van absolutamente solos. Aquí los estudiantes ya se han puesto un poco también a la defensiva en otros ámbitos. No son en la vertiente más de las artes plásticas, sino también en el mundo de la moda. Os hemos traído esta propuesta de G-Star, esta marca que es holandesa, y que es la primera marca que el año pasado, en 2023, lanzó una propuesta de que estoy diseñando piezas, toda una colección de moda con inteligencia artificial, pero fueron los primeros que cogieron uno de los 12 looks que se crearon y lo convirtieron en una pieza real. Es una pieza que es una auténtica maravilla en términos de diseño, que parece casi extraída de un videojuego. Se trabaja con los mismos materiales con los que trabaja siempre la marca G-Star, que son estos denims, pero claro, con un resultado final que es espectacular. Lo que han hecho aquí, para no asustar, es que hago el diseño en una propuesta de inteligencia artificial. El diseño de los 12 looks los hace una máquina, pero luego lo que han hecho es hibridar con trabajo manual y llevarlo un poco para, supongo, no asustar tanto a los creativos. Dentro de este tipo de propuestas cada vez podemos ir avanzando y aquí vemos en esta primavera 2024 que una marca de moda como es Etro ya ha lanzado toda la propuesta de comunicación pues derivada toda de un trabajo y un engranaje hecho con inteligencia artificial. Nos tenemos que asustar, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues yo creo que al final nosotros como humanos somos los creativos. Para mí una máquina, la creatividad, es una derivación y no deja de ser solo una herramienta. Al final yo a mis estudiantes creativos siempre les digo, no os asustéis, al final la creatividad, si algo nos distingue a los seres humanos es que la creatividad es nuestra, pero sí que no podemos obviar que hay una herramienta que cada vez es más poderosa y que la tenemos que saber dominar y gestionar en beneficio propio, ¿no? Y luego, mientras paso así el mando, también deciros que incluso el otro día estaba viendo que el grupo Kering, que tiene marcas tan importantes como Alexander McQueen, Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, etc., ahora ya ha lanzado incluso un personal shopper
que va con inteligencia artificial. Entonces te lo descargas y ya tienes un animalito que te va reconduciendo y te dice lo que deberías comprarte porque esto te queda mejor que otra cosa, y lo hace estudiando tus looks, y le puedes decir incluso dónde vas a ir, con quién, etcétera, y te va gestionando las compras del futuro. Sí. Bueno, ya vemos que el impacto en todo lo que son actividades creativas evidentemente va a ser como herramienta complementaria de momento, pero bueno, apunta. De hecho, o sea, hablar de la inteligencia artificial daría para una charla entera porque también hay que entenderla en su evolución. Pero es muy interesante precisamente el impacto en el trabajo, el futuro del trabajo. De hecho, hay datos ya del 2023 del World Forum que se pronostica que en los próximos años la inteligencia artificial creará un 69% de nuevas profesiones. ¿Qué vemos ahora ya como señales importantes, Livia? Pues antes que nada, encantada, gracias por venir. Creo que como hemos empezado hablando de presente, quiero traer casos, quiero enseñarles cosas que ya podemos utilizar hoy. Y la primera es Zoom. Desde la pandemia creo que todos terminamos utilizando bastante esta plataforma, y Zoom ha desarrollado ya un sistema de resumen de reuniones para aquellos que no han podido asistir. O sea, Zoom, dependiendo de cómo lo tienes organizado, puede crear este resumen para las personas que no han podido asistir y también dar recomendaciones de next steps. O sea, he dicho que para el siguiente proyecto Marta ha prometido hacer tal. Ya se asocia a otras herramientas para hacer el seguimiento del proyecto, ya quitando muchísimo tiempo y mucho proceso, ¿no? de todo eso. Pero también, si pensamos en los que están buscando trabajo, también en la misma línea, LinkedIn ha sacado para su servicio premium un asistente personal de búsqueda de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si estás buscando alguna nueva oportunidad, LinkedIn lee tu perfil, lee los puestos a los que estás aplicando y te da recomendaciones, por ejemplo, de qué estudiar. Otros candidatos están enfocándose mucho en inteligencia artificial o en otras cualidades, en otros skills. ¿Qué tienes que aprender tú para estar a la altura de los demás? Ya imaginamos la presión. Podemos ver también cómo en este mismo software hay un servicio muy interesante que es ayudarte y de forma como un coach para las entrevistas, porque claro, tiene tu información, sabe todo lo que tienes, lo que puedes aportar, sabes que tienes una entrevista y que vas a aplicar este puesto en concreto, sabe las preguntas que se suelen hacer en las entrevistas y puedes hacer previas de las entrevistas hablando por chat con la inteligencia artificial de LinkedIn. Es muy curioso pensar en cómo el impacto general, no solo para los que tenemos trabajo, sino para los trabajos que vamos a buscar de una forma más completa, ¿no? Cómo esta experiencia puede impactar. Podemos pensar también en aquellos que a lo mejor no tienen tantas facilidades a la hora de buscar un empleo. Y para atrás, eso viene luego. Una aplicación muy interesante se llama Mentra en Estados Unidos y es un software que utiliza inteligencia artificial para conectar profesionales en el espectro autista con posiciones que necesitan temas específicos que tienen este colectivo, como por ejemplo el hiperfocus, la capacidad de aprender muy rápido. Y no sé si alguien aquí trabaja en recursos humanos, pero el año pasado este software, esta aplicación, registró una tasa de retención de estos profesionales de 95.7%. En la época de los tech layoffs es muy curioso ver cómo la inteligencia artificial también nos puede ayudar, que sí, da mucho miedo, pero también nos puede llevar a otras esferas y comunidades que no tienen tantas oportunidades a lugares que son bastante interesantes. Pero ahora viene la diapo que me había saltado, ¿no? También la inteligencia artificial nos está llevando a descubrir cosas que a lo mejor no queremos saber. Tuesday es una aplicación también de Estados Unidos que lo que hace ha sido desarrollada por neurocientíficos
Y lo que estos profesionales dicen es que por medio del impacto de la oxitocina y de la dopamina, que son las hormonas de la felicidad, en un nervio específico, que pues no me voy a acordar, pero en la web lo tienen bastante bien explicado, se puede medir los niveles de oxitocina y de dopamina por un smartwatch. Así que lo que te invita es a controlar esta información, porque te puede decir con 2 días de antelación cuándo te vas a sentir triste. Lo que está prometiendo, más que nada, es la felicidad eterna. Porque si sabes que en 2 días vas a estar triste, te está haciendo una invitación de hacer algo pues, que te guste, ¿no? Ver una buena serie, comer un poco más de chocolate, que también siempre viene bastante bien, pero es una promesa bastante heavy. Y bueno, aquí podéis ver exactamente la felicidad, trabajo, saber cuándo parar. Y lo más curioso, y que a mí me parece un poco más complejo, es el hecho de que te invita a poner la información de personas a tu alrededor, padres, hijos, adolescentes y hasta compañeros de trabajo. Imaginad el futuro del trabajo si tenemos conciencia de cómo cada uno se está sintiendo de verdad. O sea, la pregunta de hola, ¿cómo estás por la mañana? No va a significar lo mismo. No. Es muy curioso. Y pensando en todo lo que estábamos hablando, lo que ha dicho Marta del VUCA, nos está permitiendo la inteligencia artificial como una herramienta para buscar la felicidad en el entorno más inestable que hemos vivido nunca. Es bastante. Ahí lo dejo. Es bastante, sí. De hecho, eso sí que es prever el futuro, ¿no? O sea, la capacidad predictiva de la inteligencia artificial sí que nos ayudará en muchos aspectos de futuro, sin lugar a dudas. A ver, va a impactar mucho en el trabajo, eso lo tenemos claro. Y, bueno, abriría como muchísimos melones a partir de lo que habéis dicho las dos, porque es inevitable cómo funcionamos, pero no puede ser. Pero, bueno, es interesante saber que también, aparte de haber aplicaciones que van a decirte cómo te vas a sentir dentro de 2 días, hay aplicaciones que te ayudan a modificar tu estado de ánimo. O sea que, bueno, al final es ir navegando entre aplicaciones. Me gusta también, bueno, antes de pasar al siguiente bloque, entender algo que también es bastante concluyente cuando hablamos de futuro o futuros desde el presente, y es las numerosas paradojas con las que nos vamos a encontrar. Hablando solo y concretamente de la inteligencia artificial, sin convergerla con nada más, por ejemplo, tenemos aspectos como la clonación de voz. La clonación de voz es algo que ya está aquí y que está facilitando o facilitará muchísimo, por ejemplo, el poder hacer eventos internacionales, ¿no? O sea, no hará falta tener traductores, pero claro, en tanto en cuanto impactará precisamente a estos profesionales como pueden ser los dobladores de voz, pues algo que tenemos que irnos planteando y cuestionando, ¿no? Surgirán otros trabajos, pero hay que ver estas paradojas y también el impacto ecológico que tiene esta inteligencia artificial. Pues vamos a pasar a la siguiente, si me deja. Ok, no tanto. Aquí, perfecto. El siguiente bloque o la siguiente revolución. Para mí, una de las que realmente va a tener una trascendencia potente e importante. Todo lo que es la revolución biotech, la revolución de la biología. Solo con eso haceros un poco a la idea, ¿no? Al final, la biología somos nosotros, es la naturaleza, es lo que nos rodea, ¿no? Desde el 2000, aproximadamente 17-18, la relevancia de todo lo que son el crecimiento de ingredientes de laboratorio cada vez está creciendo más. El mercado cada vez está creciendo más y está uniendo, evidentemente, o viene derivado de la unión de ciencia y tecnología con disciplinas como la biología sintética, la ingeniería molecular, bueno, todo este tipo de cosas. Empezamos a oír temas, o sea, yo os voy a mencionar algunos sin poder profundizar demasiado, como la agricultura celular o la carne sintética, el biodiseño, los biomateriales, pero es cierto, bueno, de hecho podemos entender que todo lo que sea una molécula puede ser clonada y puede ser incluso, bueno, diseñada. Entonces, hay algo que es importante y que solo voy a hacer una perfilada, es entender que evidentemente el ADN de las personas también. Y ya hay bastantes cosas que empiezan a hablarse alrededor del biohacking,
con el propósito de optimizar, regenerar y retrasar, evidentemente, el envejecimiento de las personas. Hace ni un mes teníamos el primer implante cerebral por parte de Elon Musk, de Starlink, y bueno, con eso también podemos imaginarnos mucho. Pero bueno, nos vamos a sectores que ya lo están aplicando y que además son mucho más recientes y que nos ayudan ya a entender cosas. Cosmética y belleza, Marta, cuéntanos cositas. No, eso era... Ahí vas tú. La cosmética está cambiando muchísimo. Pensar que la cosmética como sector de trabajo, como un sector económico, es el que está teniendo más crecimiento a todos los niveles. Por eso todas las marcas nos daréis cuenta que han empezado a saltar desde el mundo moda, saltaron al mundo de las fragancias, ahora ya están en el mundo de la cosmética y todo el mundo te está presentando un labial, unos polvos compactos, etc. ¿Por qué? Pues porque el beneficio a la hora de vendérnoslo es mucho más alto que vendiendo otro tipo de productos. Y porque tenemos una sociedad en la que nos interesa cómo nos presentamos delante de los demás, cómo nos presentamos y cómo nos representamos delante de los demás. Y por tanto el sector cosmética va hacia arriba, pero tenemos un problema. Y es que muchos de los ingredientes que necesitamos para crear todo este tipo de productos, muchos, pues los que son naturales, ya están desapareciendo. Y muchas de las cualidades que tenían algunos de estos ingredientes, pues también se están perdiendo. ¿Qué están haciendo las grandes marcas en cosmética y en fragancias? Bueno, pues en cosmética se están haciendo como muchos avances a nivel de innovación y nos estamos yendo al mundo de los micelios. Sobre todo estamos trabajando con hongos y han habido distintos trabajos. Esto primero ha salido en ciertas universidades o escuelas de diseño, donde algunos de estos chicos más visionarios han empezado a sustituir los típicos ingredientes que están en las listas rojas, se llama así porque existen de verdad. Las marcas, sobre todo el sector lujo, tienen unas listas rojas de ingredientes que se comprometen a no utilizar para no acabar con ellos. Y entonces, bueno, los chavales en las universidades están experimentando muchísimo con algas, con residuos de otro tipo de productos, etcétera. Y os he puesto a Jessie Adler, que me parece que es una chica que empezó haciendo un ejercicio en un máster que estaba haciendo en la universidad y que todas las marcas pues, han ido a buscar porque ven que es el futuro, ¿no? Trabajar con hongos, los hongos son muy fáciles de que se vayan procreando, muy baratos, y lo más interesante es que no contaminan porque además cuando lanzamos el producto a la basura es biodegradable y depende si juegas con tintes naturales, pues evidentemente no vas a contaminar. Entonces esto es interesante. Y luego en el mundo de las fragancias hay una marca que es muy potente que se llama Future Society, que ha hecho una colaboración con unos chavales que tienen una especie de startup, que hacen temas de innovación también en ingrediente, y han empezado a plantearnos la posibilidad que como algunas de los ingredientes con los que se hacían estas fragancias ya van desapareciendo o están perdiendo, por ejemplo, muchas flores y han perdido el olor. Antes se cultivaban con unos determinados tipos, ¿no?, de cuidados y ahora pues, se cultivan en exrepúblicas de estas soviéticas, se recogen con tractores cargando pues, toda la magia o la poética que tenía una recolección floral. Entonces, cuando llegan al laboratorio, el olor que tenían las antiguas fragancias han cambiado y estos chicos han aparecido con una propuesta de valor que es interesante, que han empezado a generar secuencias de ADN de flores y están generando pues, el olor artificial de todas aquellas reminiscencias que teníamos todos del pasado. Entonces, bueno, cosmética y fragancias replanteadas con codificación o decodificación de ADN de ingredientes que bueno, nos plantean pues, nuestro presente, yo no diría ya un futuro, ¿no? Esto ya es como muy presentista. Total. Bueno, vamos a un ejemplo un poquito más futuro. Uy, esto se ha caído, pero espero que no. Pero bueno, no pasa sigue nada, hablando. ¿no? Vale. Vamos con el sector de la alimentación, que está siendo un tema bastante interesante. Livia, cuéntanos. Pues para no hablar un poco de carne sintética, que ya es un tema per se, sí. Os quiero invitar a pensar qué pasaría si la comida fuese hecha de aire. Mira, os voy a pasar un vídeo de una innovación que va justo de eso. What if our food was made out of thin air? Food that impacts our world. Right now, our plates get filled with food that our planet has to pay for.
Imagine if one ingredient could change this. A new way to feed. A new way to grow. 1,000 ways to cook. It's delicious, nutritious, the most sustainable protein in the world. The dawn of the future of food now begins. Pues este es un producto llamado Solen, creado por una startup finlandesa llamada Solar Foods, que es una proteína, que se dice, como dice el vídeo, la proteína más sostenible del mundo, que es una proteína hecha de microorganismos, dióxido de carbono y energía eléctrica. Ya está. La idea es, por medio de esta investigación, han podido desarrollar este producto que puede ser creado, es que no, claro, no es cultivado, que puede ser creado, desarrollado en cualquier ambiente, desde el desierto hasta el espacio. Y es una invitación a repensar, eso ya está, no está en el mercado de forma abierta, pero ya se empiezan a hacer pruebas. Solar Foods invitó a distintos chefs de Michelin para hacer investigaciones, para hacer platos y para hacer creaciones. O también os invito a visitar su web, porque ahí tienen recetas y bastante información de una proteína que literal está hecha pues, de energía, dióxido de carbono y microorganismos. Impresionante. Bueno, pues ya hemos visto cosmética, belleza, ahí podríamos sumar, bueno, evidentemente nosotros como personas, salud, farma. Los sectores que se van a ver impactados van a ser muchísimos, también con sus paradojas, ¿no? Porque de hecho yo creo firmemente que al final esta revolución nos promete futuros sostenibles y hay una opción muy interesante, pero no hay que dejar de lado lo que os comentaba al principio. Al final también hay un gran riesgo y ciertos miedos en esa modificación de moléculas y diseño de moléculas y ADN que, bueno, hay que tenerlo como mínimo bien controlado y éticamente desarrollado. Nos vamos pues ya a la tercera de las revoluciones. Para mí quizás la más silenciosa, igual las otras las teníamos ya más identificadas, pero esta tiene que ver mucho con el humanismo, con la filosofía, con las personas, con la cultura. Y es una revolución silenciosa, pero que cada vez va cogiendo más protagonismo. Es toda aquella que está de alguna forma poniendo en valor y recuperando aquel conocimiento, bien sea individual o del propio planeta, de la propia naturaleza, que en algún momento hemos descartado por viejo, por innovaciones, porque no nos interesó o simplemente porque tuvimos una visión mucho más europeocentrista, colonialista, y que ahora nos trae y nos pone en valor aspectos tan interesantes como pueden ser los procesos ancestrales, las recetas tradicionales, las artesanías, o incluso esa visión de colonial que ya hemos visto que está impactando en museos. En estos últimos días han salido muchas noticias. O, por ejemplo, poner en valor, o sea, es muy interesante, lo estábamos comentando antes de entrar, ¿no? y choca mucho esa otra paradoja que decíamos con lo anterior, ¿no? Ante la amenaza de la carne o de la carne sintética, Italia ya ha pedido a la UNESCO que declare su carne como patrimonio internacional intangible de la humanidad, igual que ha hecho con el proceso de la baguette. Entonces, esto nos va a impactar también muchísimo porque es una mirada diferente de ver el mundo. Así que aquí también pues, muchísimos sectores. Marta, te dejo para que nos expliques Yo empiezo cositas. con el tema del interiorismo y la arquitectura. Vivimos en una sociedad que nosotros hemos empezado diciendo no sabemos ni quién somos ni hacia dónde vamos, y toda esta confusión, todas estas dudas, todo este apremio que tenemos, lo que se convierte o en lo que converge es en una gran fricción. Entonces nos vamos hacia cosas que son súper mecánicas y mecanicistas, nos vamos a buscar las realidades mixtas con la realidad aumentada, la realidad virtual, el tema de los algoritmos, los metaversos, la inteligencia artificial, pero por otro lado lo que hacemos como humanos es reclamar también parcelas de algo que tenga un poco más de alma, que nos quiera preservar, ¿no? este ánimo, estas emociones, estos sentimientos
que difícilmente deberíamos ir perdiendo, aunque parece que vayamos muy rápidamente dejándolos por el camino. Entonces, esto de la revolución de las sabidurías, cuando lo propuso Gemma, me pareció muy interesante. Una recuperación de todos aquellos valores que a lo mejor recordamos de nuestros abuelos. O sea, tampoco hace falta ir tan hacia el pasado. Yo me acuerdo de cosas que hacíamos en casa, pues que ahora se han convertido en tendencia, que yo pienso, si lo escuchara mi abuela, diría que vaya tonterías estamos diciendo, ¿no?, con esto de las tendencias. Pues bueno, aquí una recuperación del tema de lo artesanal. Si por una parte hemos estado privilegiando una revolución mecánica desde mediados del 19, con una revolución industrial que nos ha ido convirtiendo todos en megacompradores de cosas que seguramente no necesitamos, ahora estamos reclamando como este privilegio de cosas que se hacen con mucho más mimo, con mucho más tiendo, de manera mucho más slow. Y entonces os he puesto, bueno, en temas de interiorismo, que se está viendo muchísimo, os he puesto una tienda de Hermès, la que está en Dubái, pero hubiésemos podido poner la que está aquí en Barcelona, en Paseo de Gracia, que solo entrar en estos espacios mundo lujo o este universo del lujo, lo que están haciendo es volviendo a recuperar pues todo aquello que no deberíamos perder, ¿no?, esta sabiduría ancestral de la que hablábamos antes. Os he puesto esta tienda porque me parece muy chulo por la manera esta que fricciona. No sé si alguien de vosotros ha estado en Dubái y ha ido al Dubai Mall, que es este mall gigantesco, megalómano, donde te puedes perder, y tienen el acuario más grande del mundo, una pista de hielo en medio del desierto. Sales fuera, estás a 50 grados, pero puedes patinar sobre el hielo en un centro comercial. Pues bueno, han hecho justo delante, y por eso os hablaba de estos mirrorings desde la fricción, un espacio que es como recuperar los antiguos zocos de estos mundos más islámicos. Y, por ejemplo, Hermès no ha querido estar en el Dubai Mall convencional y se ha ido al zoco. Entonces, ha decorado pues su tienda haciendo esa recopilación de antiguos trabajos y privilegiando sobre todo el tejido creativo local, que es lo que no deberíamos perder. Bueno, como mínimo en Barcelona seguro no. Si algo nos caracteriza en la ciudad es que tenemos mucho talento a nivel creativo con muchos jóvenes, y esto es lo que se intenta privilegiar. Y luego otro ejemplo serían propuestas derivadas no del interiorismo sino de la arquitectura, y está este ejemplo de Terraform, que lo ha hecho como un colectivo de gente que han creado ese proyecto, Fab3, que a mí me pareció como muy sorprendente cuando lo vi, porque es crear un edificio de nueva planta en un espacio natural donde lo que se ha intentado recuperar es el diseño biofílico, ¿no? Todo lo que hace la naturaleza y nosotros habíamos denostado porque nos parecía que una máquina lo hacía mejor, pues ahora lo que hacemos es volver a imitar a la naturaleza. Ya no solo en formas, porque mirar la forma es la forma de un arrecife, y luego que dentro de esta estructura que ya imita la naturaleza, lo que hacemos es desechar todo tipo de materiales que puedan ser contaminantes y hacer injertos de maderas locales, injertos vegetales, etc., y abrirlo no solo al mundo humano, sino al mundo animal que está alrededor, sin tener la voluntad de contaminar ni de agredir, ¿no?, al ecosistema. Y bueno, este tipo de proyectos pues cada vez espero vayan creciendo más y que se vayan haciendo bastante más comunes a nuestro alrededor. Livia, sé que esto que te voy a pasar te va a gustar especialmente porque querías aportar esa visión decolonialista. Claro, es que es muy importante. Como investigadora de tendencias, normalmente, por el mismo proceso de investigar tendencias, terminamos mirando y recompilando señales de cambio que vienen del norte global. Pero, como hemos hablado, es toda esta locura que estamos viviendo, toda esa incertidumbre, el superconsumismo, nos está llevando a la crisis climática y a un montón de otras problemáticas que estamos viviendo y que nos afectan a todos, y no encontramos soluciones aquí en esos espacios. Justo el otro día estamos comentando, Gemma y yo, que el pasado otoño una comunidad indígena del norte de Colombia, de las montañas de Colombia, fue invitada a ir a Suiza para analizar el estado de la salud de un río, del río que conecta Francia y Suiza. Porque la revolución de las sabidurías justo está en entender que muchas veces las soluciones más reales y más posibles están en el pasado, están en lo tradicional. Es muy bonito ver que por fin, como latinoamericana también, creo que hay un punto de
que es importante, ¿no? Ver que en el sur global hay mucha innovación, hay demasiadas soluciones, sabidurías, pensamientos, procesos que muchas veces no son tomados en consideración por mecanismos del propio sistema innovador, del propio mercado, pero que son las mejores soluciones, o que son soluciones muy buenas también, no necesariamente las mejores, pero que son soluciones muy válidas y empiezan a ser escuchadas. Y es muy curioso porque siempre que hablamos de tendencia decimos, ¿no? Las tendencias tienen contratendencias. En realidad hablamos de redes, de complejidad que es muy, pues tienes que seleccionar, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho. Pero, por ejemplo, tenemos casos de la inteligencia artificial fomentando todo este movimiento. Tenemos un montón de ejemplos desde enseñanza hasta moda que nos traen cómo la inteligencia artificial puede ayudar a comunicar la revolución de las sabidurías. Y este es un caso que me salió en LinkedIn ayer por la tarde, que justo lo acabamos de agregar a la presentación, porque las cosas son así, ¿no? Vas yendo y quieres traer. Pues esta camisa no existe. Esta camisa viene parte de un proyecto de una agencia llamada Someone Somewhere de México, que lo que han estudiado es, en el último mundial se han vendido 3 millones de camisetas de México. En el siguiente mundial, que si no me equivoco será en México, pero dejo eso a los futbolistas, se deben superar muchísimo esta marca. Lo que esta gente está invitando es, si Adidas, por ejemplo, invitara a artesanas mexicanas a coser las 3 líneas de su camiseta, podrían sacar 150.000 personas de la línea de la pobreza. Darían trabajo a 30.000 personas por 6 meses. Es muy bonito de ver estas posibilidades y estas conversaciones que están habiendo, cómo algo producido en masa puede ayudar también a fomentar la comunidad local, cómo estos grandes eventos, estos grandes movimientos pueden dejar una huella bonita. En Barcelona tenemos, con el caso de las Olimpiadas, un caso de éxito. Yo soy de Brasil y no pasó lo mismo. ¿Cómo podemos trabajar con eso? Esta imagen fue creada con inteligencia artificial, pues como os he comentado es un proyecto que aún no existe, con el fundador de la empresa invitando a la gente a compartir y a replantear sobre esa revolución, sobre este movimiento. Y creo que eso, como hemos hablado de los futuros posibles, ¿no? Son futuros muy bonitos de pensar también futuros desde otras perspectivas. Completamente. La verdad es que, bueno, ya nos acercamos al final. De este apartado último, puedo decir en primera persona, pero creo que es extensible a las 3, que especialmente nos emociona, porque realmente vemos muchas posibilidades aquí detrás. Detrás de estas revoluciones donde está la verdadera circularidad de la que tanto se habla, porque al final es de donde la circularidad es algo natural de la naturaleza. Rompo una lanza hacia un colectivo que realmente se habla mucho de ellos, pero no se les pone en valor, como son los seniors, las personas mayores, una generación que si no respetamos sus conocimientos y los cuidamos, puede ser una generación que bueno, pueden ser unos conocimientos que perdamos con ellos y que realmente sería una pena. Y poner en valor realmente otras culturas que hasta ahora igual no se han puesto en valor y que nos aportan muchísimo conocimiento. Sí. ¿Puedo solo, sí, hombre, si me puedes devolver? tuyo. Porque claro, has comentado de la edad y tengo también un caso muy interesante conectado a eso de la inteligencia artificial, que es una agencia de Brasil con Estados Unidos, desarrollaron una inteligencia artificial para ayudar a las personas mayores con Alzheimer a contar su historia. Porque se ha probado que al recordar, y también os invito a buscar más por el proyecto, que hay mucho más informaciones, de eso no tenemos tiempo de estar aquí hablando mucho, ¿no? Pero se está probado que recordar la propia vida ayuda a bajar un poco la evolución del Alzheimer, ¿no? Y lo que esta colaboración ha hecho es que creó una inteligencia artificial que es una entrevista online y invita a las personas a hablar, a contar, quizá a contar a lo que las otras personas no tienen tiempo de escuchar. Y se crea un libro o en PDF o en forma física o en audio. Y la invitación es
volviendo a conectar con el principio, ¿no? ¿Cómo podemos mirar esas nuevas tecnologías, esas revoluciones, para ayudarnos a guardar todo este contenido, a guardar esa sabiduría? Porque es muy potente y no podemos dejar que historias personales y pues, tecnologías, ¿no? Porque al final el conocimiento es una tecnología, se pierdan porque la vida va demasiado rápido. Total. Bueno, yo concluyo para dejaros unos minutos si tenéis unas preguntas. Para mí hay como 3 pequeñas conclusiones dentro de todo lo que hemos podido, como destilar de un montón de información que nos gustaría contar. Por un lado, entender que si las tecnologías están convergiendo, imaginaros de estas 3 revoluciones. De ahí va a venir un montón de cosas nuevas en las que, como hemos visto, pues, por ejemplo, ya se une la primera que hablábamos de inteligencia artificial con el tema de la revolución de las sabidurías, y ni os quiero contar la cantidad de cosas que van a venir de la unión de las biotecnologías con la inteligencia artificial. La convergencia va a ser algo increchendo. De otro lado, lo que os comentaba, he intentado un poquito poneros una pincelada, las paradojas. O sea, vivimos en un mundo paradójico desde el presente, por eso hay que entender que cada vez que vemos o analizamos una información hay que mirarla desde muchas aristas, no quedarnos con una sola lectura, porque entonces difícilmente vamos a poder entender qué otras posibilidades hay o qué otras contracorrientes o incluso contraindicaciones a lo que nos están diciendo continuamente que es lo bueno y es el futuro único que nos presentan. Y el tercero, al final, esa esperanza que creo que tenemos que tener todos, ¿no? De ser agentes activos en nuestro futuro, porque como no existe, tenemos la libertad de crearlo y tiene esa pluralidad y definición que afortunadamente podemos diseñarla desde el presente. Y ya está. Y si quieren preguntar. Gracias. Muy bien, ¿eh? ¿Tenéis preguntas? Este señor, sí. Vale, pues venga. Bueno, en català o castellà és igual. És igual. Però el fet és que fa 4 dies que els descapotables del camp estan invadint Barcelona... Ho sabíem, que sortiria la grip. Ho sabíem, ho teníem present. Digues. Molt bé, és igual. Jo crec que se m'escolta. Era per saber aquestes tendències, aquest nou paradigma, aquest 360 graus, aquests objectius ODS i tot el tema aquest, en quin punt estan aquesta gent? Gent que no venen d'universitats, que no venen de Harvard, que no tenen un cum laude, que no tenen un birret, que no tenen una cinta, no? Però aquesta gent resulta que és el tros de terra d'on parteix la logística, d'on parteixen els supermercats, les botigues, que quan pugen 5 euros l'oli, mira que lladres, s'estan fotent, anem a fer un gin tònic, 15 euros, ho trobem barat. En quin paradigma està això? ¿O quina tendència hi ha ara? Yo, si me permitís, empiezo. Sí. Está en los 3. Está exactamente en los 3. De hecho, es un tema que hemos comentado justo antes de entrar. Al final, el tema de la agricultura solo es una punta de lanza de lo que nos vamos a encontrar. Porque pues la Agenda 2030 y todo lo que detrás recoge los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una agenda de futuros que nadie dice que esté mal, ni mucho menos, tiene las mejores intenciones, fue un pacto multilateral muy importante, probablemente hoy en día no se podría llegar a ese pacto, pero evidentemente a la hora de llevarlo a cabo, detrás recoge toda una serie de legislación y normativa que para que se pueda llevar a cabo realmente tendría que ser global e internacional. Desde el momento en que no es global ni internacional no es competitiva y eso es lo que le está pasando a los agricultores, que yo desde mi parte estoy absolutamente a favor de que se manifiesten porque están teniendo un problema de competencia, porque les obligan a tener un estándar que a otros no les obligan. Entonces, ahí es un punto. Estarán también en esa revolución tecnológica porque evidentemente
habrá tecnología que les ayudará. Y, por supuesto, la parte de sabiduría. Ellos mismos lo dicen, que ellos ya eran sostenibles y todos lo creemos y lo sabemos que ya eran sostenibles. Pero vivimos en un mundo mucho más complejo y globalizado y, bueno, ahí están también esas controversias. Vosotras. Y a los consumidores que estamos aquí, que somos muchos, hay dos siglas, bueno, hay tres letras, de esto que es la OCM, la Organización Común de Mercados, ¿no? Y la OMC, que hemos cambiado tal, que es la Organización Mundial del Comercio. Lo digo para las personas que son de aquí de Barcelona, que no tienen posiblemente mucho contacto con el mundo del campo. En la OCM se regula lo que son los sistemas productivos de alimentos, de frutas y hortalizas, no en carne o en pescado. Y la Organización Mundial del Comercio es que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, que cuando van a hacer una transacción con otro país le dicen yo te compro zapatos y tú me compras manzanas. Y las manzanas vienen con un sistema productivo que no es el que tenemos aquí, pero entra, porque son intercambios. Y esto es lo que el consumidor no sabe. Entonces, yo lo que pido hoy es que cuando veamos las etiquetas, veamos de dónde estamos comprando. Que demos una oportunidad a los que se matan cada día en ir a regar y en levantarse a las 4 de la mañana. Gracias. Totalmente. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? ¿Apreciaciones? ¿Dudas? Allí. Ah, vale. No sé. Pues sí, aquí dan. En el ejemplo que usted daba del Alzheimer, me llamó la atención la relación del hombre con la máquina. ¿Hasta qué punto se está perdiendo la relación de face to face? Son casos muy particulares, pero a día de hoy, después de la pandemia, donde todos estuvimos encerrados y obligados a lidiar con la parte humana por medio de máquinas, una de las principales tendencias hoy, de las contratendencias, ¿no?, es justo el contacto humano, es ocupar la calle, ocupar el espacio de fuera, vivir la vida. No esperamos que la revolución de la inteligencia artificial o que ninguna otra sustituya el contacto humano, sino que fue lo que Marta comentó al principio, tiene que ser un asistente. Un caso muy curioso, por ejemplo, que estuve leyendo hoy, es como en China, por ejemplo, en ciertas comunidades rurales donde no llega la educación, se está utilizando la inteligencia artificial para educar a niños que no tendrían acceso a educación complementaria, ¿no? Es un poco eso, es pensar cómo podemos utilizar esta herramienta como lo que es un asistente, una herramienta. No es algo creativo, no tiene inteligencia, por más que el nombre diga. E intentar mantener lo que es humano, lo que es local, lo que es real, lo más cercano posible. Pero eso también depende mucho de contextos, depende de posibilidades, depende de privilegios. Pero sí que desde la pandemia vemos un movimiento hacia el contacto cada vez más humano. Hola, ¿qué tal? Hola. Encantado con la charla. Gracias. Actualmente yo tengo una pregunta que ¿de dónde se investigarán o de dónde vendrán las tendencias como referencias? Mi pregunta va con esta justificación. Spotify el año pasado, en este año lanzó su reportaje de tendencias donde habla que la música más escuchada, por ejemplo, ya no es la música en inglés, o que el pop o cosas así, por ejemplo, esos géneros. Actualmente ya son géneros y son en idiomas que vienen la mayoría de Latinoamérica. Entonces, con este ejemplo, ¿de dónde creéis vosotras que vendría un poco ya la nueva referencia, la nueva casa de tendencias, ya no siendo del hemisferio norte del mundo? ¿Quieres tú, Marta? Sí, bueno, cuando nosotros investigamos tendencias, supongo que cada una tiene como los informes que más les seducen o más les sugieren. Hay informes que normalmente los más conocidos vienen determinados sobre todo por visiones anglosajonas y son muy imperativos de lo que sería un mercado Reino Unido y sobre todo Estados Unidos.
Y, por ejemplo, a mí estos no me dan mucha información, pero seguramente no me aportan, ¿sabes?, como los pequeños detalles que a lo mejor son de los que tenemos que tirar para tener una lectura mucho más global. Y yo intento, por ejemplo, ver los informes de los que seguramente mis clientes me van a hablar, porque son los que compran las grandes compañías, ya sean un WGSN, etcétera, pero luego, por ejemplo, yo por un tema de afinidad me gustan más los que se lanzan desde Francia, que creo que a lo mejor bajan más a temas de particularidades mucho más emocionales y a veces no tan racionales. Entonces conjugo uno anglosajón, sobre todo con los franceses, y luego también decirte que cada vez más hay un interés económico que lo rige todo, y como las grandes marcas tienen intereses para llegar a mercados estratégicos que ya no son ni el Occidente, ni Estados Unidos, ni Europa, ¿qué hacen? Toda la investigación ahora, por ejemplo, a mí lo que me están pidiendo más es Latinoamérica. Ahora estamos poniendo foco para la introducción de productos en Latinoamérica. Nuestro mercado está completamente copado, entonces buscamos espacios. Nos hemos ido a la China, evidentemente, allí tenemos un mercado inmenso, lo que pasa que está mucho más protegido. Tenemos zonas del mundo como Japón que aún están en franca crisis, no los tocamos tanto. Pero la investigación ahora, yo creo que la más fuerte es Latinoamérica. Como mínimo, los proyectos donde yo estoy, ahora la visión para nosotros es Latinoamérica sí o sí, y evidentemente África. Sí. África es el continuo, es como de aquí vamos a extraer las grandes ideas. Lo otro ya está todo como muy manido, ya está como Muy visto, ¿no? muy visto. Sí. Y, bueno, no, Didi, Livia, Sí. Livia. Sí, No, si adelante. puedo complementar la respuesta de Marta. Creo que también Marta ha tocado un punto muy importante, que es el tema del mercado. O sea, muchos informes de tendencias, y trabajando para una empresa que hace justo eso, se rigen también por leyes del mercado, ¿no? Por lo que encontramos y lo que pues, necesitamos publicar. Y yo creo que para buscar nuevos movimientos y salir un poco de la zona común, lo interesante es buscar agencias boutique, como por ejemplo el caso de Culture Group en Asia, de Mandala en Latinoamérica. Hay también muchísimos investigadores independientes en África que son Top Voice en LinkedIn y se puede encontrar. Y por esta gente y por estos medios no tan populares, de ahí están saliendo cosas muy interesantes. Sí. Y si alguien, no sé, si también hablar con redes de pesquisadores locales, intentar entender esta parte conectando con gente, yo diría que es la mejor manera. Sí, bueno, yo iba también a complementar lo que decía Livia, que al final también es muy importante la fuente. O sea, informes se publican muchísimos y, bueno, tú a lo largo del tiempo también has ido generando una cierta capacidad de identificar qué fuentes te parecen más trabajadas y qué fuentes menos. Y, bueno, y por ejemplo Spotify, pues bueno, relativamente te voy a decir. ¿Por qué? Porque Spotify al final, ¿qué tira de datos? Los datos son una fotografía presente, con una pequeña capacidad de predicción o de proyección, pero no tienen la proyección cualitativa que tienen, por ejemplo, agencias como dice Livia, ni de lejos. Hoy por hoy, yo no te digo dentro de 10 años, igual también nos sustituye una inteligencia artificial, pero hoy no nos quitan el trabajo, eso lo tengo claro. Y además, a mí que Spotify me diga que lo próximo que se está escuchando no es anglosajón, no me hace falta. O sea, me levanto todos los días escuchando reggaetón y es de las cosas buenas que ha traído el reggaetón, de las pocas, que ha puesto el español en relevancia. O sea, que Spotify tampoco me ha descubierto la sopa de ajos hoy. Hoy. Bueno, estamos ya en Sí, tiempo. ya está. La última. Estamos en tiempo ya. Yo creo que la última, sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por la charla, encantada. También quisiera felicitar a Livia por traer la visión decolonial, también soy brasileña y, bueno, muchísimas gracias por traer esa visión. Y quisiera hacer hincapié justamente en eso que estabais hablando antes, ¿no? Bueno, que veis Latinoamérica de este momento como el foco, ¿no? De dónde ponemos nuestros ojos para buscar las tendencias. Pero quisiera también poner
preguntar justamente la otra parte, ¿no? La de imaginación del futuro. ¿Qué pasa con la educación del futuro? Porque si solo la gente del norte está pensando, solo la gente del norte, ¿no? Del hemisferio puede imaginar el futuro, ¿no? ¿Qué pasa con la gente, ¿no? del sur del hemisferio? Pues justo ahí está la importancia de crear nuevas narrativas porque fue lo que como Gema empezó, ¿no? Todos tenemos nuestros propios futuros, todos tenemos el derecho de crear nuestro futuro y desde luego la educación es un punto muy importante y es lo que está rigiendo todo eso. La ventaja es que hay muchas herramientas y muchas plataformas gratuitas en todos los idiomas que nos permiten acceder a contenido y a crear contenido y a tener una voz que antes no había. Y creo que como una cosa que hemos hablado y que creo que es importante utilizar como cierre es que al hablar de futuros tenemos muchas posibilidades, pero muchas más responsabilidades, porque el futuro individual es lo que lleva también el futuro colectivo, ¿no? Y creo que eso, la democratización, perspectivas distintas, abrir espacio para todos, es muy, muy, muy importante. Pues sí, efectivamente. Podría hacer más reflexiones, pero creo que ya estamos fuera de tiempo. Sí, y además parece ser que aquí nos van a poner pulseras y hay una fiesta aquí arriba, que es una forma de entrar en contacto sin necesidad de acudir a aplicaciones para conocer gente. Así que os animo a todos, si es que os dejan, yo animo ya, no tengo el patrimonio de invitaros. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Gracias.